Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a compartir mi síntesis del capítulo 12 del libro de Eric Hobsbawm del siglo XX, este capítulo que trata sobre el tercer mundo. Y bueno, en términos generales podemos clasificar la información que aparece en este capítulo en tres temas centrales. Los cambios que hubo en el tercer mundo en el rubro social, en el rubro económico y en el rubro político. Bueno, pues en términos sociales, o tal vez uno de los principales cambios que se dio a nivel mundial y particularmente el tercer mundo fue de la explosión demográfica. Es decir, en los países del tercer mundo, catalogados como tercer mundo, hubo un incremento brutal de la población. Tan es así que a finales de los años 80, el 15% de la humanidad, de la población mundial, solamente el 15% estaba en los países ricos. El otro 85% estaba en los países pobres o en vías de desarrollo. Esto empezó a cambiar en la década de los años 40 con los ritmos de mortalidad que empezaron a caer dramáticamente debido a las innovaciones médicas y farmacológicas. El insecticida y los antibióticos ayudaron mucho a que la mortalidad cayera dramáticamente en los países del tercer mundo y además que incrementara también de forma dramática la explosión demográfica. Esto además propició que se incrementara la distancia económica con los países ricos, debido a que, si bien es cierto, los países en vías de desarrollo también tuvieron un incremento económico, su población, al ser más grande, pues, digamos, hacía que pues, el PIB de un 10, digamos, si un país si un país desarrollado tenía un PIB de 20 y tenía una población de 10, pues les tocaba, se repartía más o menos de 2, más o menos, ¿no? Pero si un país en vías de desarrollo tenía un PIB de 10 y una población de 20, pues les tocaba de 0.5 en promedio, ¿no? Entonces esto hizo que se ensancharan las distancias entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. También hubo un proceso de migración, que ya lo hemos analizado, que está relacionado con los avances tecnológicos, con la demanda de mano de obra en las ciudades, con la industrialización, etcétera, etcétera. Una migración del campo a la ciudad. Había una suerte de ansias de conocimiento, porque en la ciudad era el lugar las ciudades eran lugares dinámicos y lo siguen siendo todavía hasta ahora, en los que las personas podían modificar su situación económica. Además, como el gobierno pues estaba en expansión, pues las élites se integraban al gobierno y el conocimiento equivalía literalmente a poder, ¿no? Entonces, los estados eran los que absorbían a estos profesionistas y pues eso, tener estudios les aseguraba tener un empleo, y tener un empleo en el gobierno pues les aseguraba toda una serie de prerrogativas, tanto legales como prestaciones, etcétera, etcétera, como ilegales, ¿no? Como recibir sobornos o dar trabajo a amigos y parientes. Esto además también trajo toda una serie de cambios sociales en el tercer mundo, ¿no? El vínculo entre el pueblo y la ciudad se afianzó, se entremezclaron. Empezó a haber una nueva clase media integrada por migrantes internos, es decir, que venían del campo hacia la ciudad. Empezó a haber una diversificación de la economía, porque los migrantes que llegaban pues trabajaban de todo, entonces tenían como digamos, ingresos múltiples, o tenían que hacerse de ingresos múltiples para poder sobrevivir. Y bueno, pues la economía informal se quedaba fuera de las estadísticas oficiales, ¿no? Entonces en muchas ocasiones no sabemos a ciencia cierta cómo evolucionó. Bueno, hay también un impacto político relacionado con los cambios sociales, y el primero y más importante de ellos tiene que ver con la irrupción en masa de los jóvenes. Como ya lo hemos mencionado en otros videos, los jóvenes como sector social no existían como tal antes de la segunda mitad del siglo XX, eran solamente un pequeño espacio de élite. Empezaron a surgir como sector social gracias a la universidad, gracias a la necesidad del Estado de tener como muchos funcionarios que tenían que ser preparados en universidades, y entonces pues los jóvenes irrumpieron políticamente, o sea, se generó este espacio en el que se da la juventud, y y bueno, pues irrumpieron políticamente. Esto además también trajo un conflicto con las crisis de identidad que hubo en muchos pueblos, porque las nuevas estructuras sociales pues desarticularon, ¿no? Por ejemplo, el divorcio,
la libertad sexual, etcétera, etcétera, trajo un cambio radical en los temas identitarios y la migración, además, de los pueblos, de las personas, ¿no? Y esto además, pues la llegada de los jóvenes mejor preparados, con un sector social además políticamente activo, etcétera, etcétera, pues se empezó a generar una serie de conflictos sociales. Bueno, en el ámbito económico, pues el primer punto es la industrialización, ¿no? La idea que tenían los países del tercer mundo era acabar con el atraso agrícola a través de un proceso de industrialización en el cual el Estado tenía un papel fundamental. Por eso muchos países del tercer mundo, incluidos México, tomaron el modelo soviético de planificación central. Los soviéticos tenían modelos quinquenales, ¿no? El tema del sexenio en México tiene que ver con el plan sexenal que se elaboró durante el Maximato y cuyo primer responsable fue Lázaro Cárdenas. Fue el primer presidente que estuvo un sexenio. Pero el sexenio, el periodo del sexenio fue tomado, nada más le pusieron un año más, del modelo soviético. Y el otro punto fundamental de la manera en cómo los países del tercer mundo o en vías de desarrollo pretendían alcanzar la industrialización era a través de la sustitución de importaciones, es decir, a través de producir en el país lo que importaban o lo que se producía en otros países y que en el país se importaba. Esto lo querían hacer a través de vender los excedentes agrícolas, como lo hizo la Unión Soviética, para comprar maquinaria e industrializarse. Además, en términos económicos, también se dio en el tercer mundo un proceso de nacionalización del petróleo que siguió el ejemplo de lo que hizo México en 1938, ¿no? Entonces, la generalidad de los países que nacionalizaron gestionaban el petróleo a partir de empresas paraestatales, como Pemex, ¿no? Y fue gracias a esta nacionalización de los países de los tercer mundo que la OPEP pudo controlar el precio del petróleo después de la guerra del Yom Kippur en 1973. Es decir, porque eran empresas paraestatales. Además, se dio el nacimiento de los NICs, como se les conoce, de los Newly Industrializing Countries, y bueno, cuyos máximos representantes en América Latina eran México y Brasil, ¿no? Bueno, tenían aparatos estatales enormes, que había un montón de corrupción, pero también crecían al 7%. Estos dos países tenían una población enorme para construir un mercado interno. Aquí sí aplicaba la sustitución de importaciones, funcionó. Y la actividad del gobierno y los gastos públicos mantenían una alta demanda interna, ¿no? El caso de México, que lo pone Hobsbawm, daba empleo a una quinta parte de la población activa, es decir, de cada persona que estaba en condiciones de trabajar, 1 de cada 5 trabajaba en el Estado. Y de todos los salarios que se pagaban, el Estado pagaba 2/5 partes de la masa salarial. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que el Estado pagaba mejor, ¿no? Porque daba trabajo a 1/5 parte y pagaba 2/5 partes de la masa salarial. O sea, el Estado mexicano pagaba bien. Bueno, el otro aspecto económico es el tema de la reforma agraria, que en las distintas realidades de los distintos países del tercer mundo, pues podía significar cualquier cosa, ¿no? Desde distribución y reparto de latifundios, abolición de regímenes de propiedad, rebaja de arrendatarios, o nacionalización y colectivización revolucionaria de la tierra, ¿no? El tema de la reforma agraria es un tema muy peculiar porque en términos políticos resultó trajo muchos beneficios, pero no así en términos económicos, ¿no? En términos políticos, pues generó un gran apoyo de los campesinos, ¿no?, a los regímenes revolucionarios. En ideológicos, pues bueno, había toda esta idea de la tierra es de la quien la trabaja, que se generó antes de la segunda mitad del siglo XX. Esto es muy importante porque todavía cuando se generaron esas ideas no se vivía la realidad que vivimos ahora, después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y bueno, en términos económicos, pues los revolucionarios no esperaban conseguir mucho, pero bueno, al menos daba cierta paz social, ¿no? Y la razón por la que no esperaban conseguir mucho es porque en la modernidad un alto número de campesinos es antieconómico, porque la tendencia tecnificadora está orientada a que entre menos número va la tendencia en el que hay más productividad conforme más tecnificado esté el campo. Entonces es necesario menos número de campesinos. Por eso la reforma agraria
tenía un sentido tal vez antieconómico, y es muy probablemente que por eso Ruiz Cortines estuviera en contra, además de ella. Y bueno, pero pues en términos de los campesinos, la reforma agraria mexicana fue, digamos, la más beneficiosa, porque entregó las tierras y cada quien se podía organizar como quiera en términos de ejidos, y bueno, pues fue un éxito político enorme de Lázaro Cárdenas repartir. Hay tierras comunales que se convirtieron en muy productivas, hay otras tantas que no, pero de que fue un éxito político, lo fue, y además permitió que muchas familias pudieran mantenerse en la economía de subsistencia. Y bueno, otra de las consecuencias económicas es que se empezó a generar una desigualdad entre los países del tercer mundo. Es decir, la expansión demográfica generó que se ampliara la diferencia entre los países ricos y los países en vías de desarrollo del tercer mundo. Y dentro de los países del tercer mundo había países con muchas mejores condiciones que otros. Un ejemplo de ellos son los NICs, México y Brasil, que señala Hobson. Y otro son los países de la OPEP, los productores de petróleo, que después de 1973, cuando se dieron cuenta que podían controlar el precio del petróleo, pues se convirtieron en supermillonarios, ¿no? Entonces eran países en vías de desarrollo, pero que de repente les cayó una brutal cantidad de dinero. Cosa que también sucedió en México, pero que desafortunadamente no se supo aprovechar. Y bueno, en términos de la globalización, pues para los países del tercer mundo arrancó en los 70, o sea, arrancó un poco más tarde. En México, por ejemplo, el único sector globalizado era el de los estudiantes antes de la década de los 70. Y en general, en los países del tercer mundo, se dio a partir de esa década, particularmente después de la crisis de 1973, y en donde el turismo jugó un papel muy importante en la globalización. Finalmente, en el ámbito político, pues hay un proceso de descolonización, ¿no? en esta época, en el que los nuevos países independientes adoptaron los modelos políticos de quienes habían sido sus colonizadores, o de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y bueno, pues eran regímenes de forma, como lo fue México del siglo XIX, ¿no? O sea, regímenes que decían que tenían una constitución, pero que en realidad operaban de manera completamente distinta. Y bueno, pues había, digamos, toda una serie de contradicciones. Esto lo vemos en África, una serie de grandes conflictos que se dieron en este contexto, y debido a que los sistemas políticos pues eran ficticios, ¿no? Y bueno, también se dio, gracias a esto y a otras razones, como en América Latina, el predominio de los regímenes militares. En México, por ejemplo, los militares le entregaron el poder, ¿no? Decidieron abandonar, como lo señala Hobson, y mantenerse al margen de la política. Ya según Hobson señala que operaban del mismo modo que otros personajes oficialmente cívicos, o sea, entre comillas, que las mujeres de clase alta, y dice, intrigando entre bastidores. Es decir, lo que hacían los militares era, pues, mover sus intereses, sus ideas, sus convicciones tras bambalinas. No lo hacían de manera pública, esto en países como en México. Pero bueno, no sucedió así en otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, en América Latina, Chile, en donde los militares sí tomaron un papel protagónico y público en la toma de decisiones del país, y se convirtieron en dictaduras y regímenes militares, ¿no? Esto tenía una razón de ser, y es que en muchos países no se había desarrollado una cultura política que fuera lo suficientemente fuerte como la que se desarrolló en México para llevar a cabo las acciones que se tenían que llevar en este contexto. Se necesitaban estructuras fuertes de gobierno, y quienes tenían esas estructuras, las instituciones que tenían esas estructuras eran las instituciones del ejército, las militares. Entonces esa es también una de las razones que explica por qué se toleró la existencia de regímenes militares en América Latina y en muchos países africanos. Y bueno, finalmente señala que hay una rebelión en la modernidad entre los movimientos fundamentalistas y tradicionalistas, con pues todo lo nuevo que empezó a suceder, la irrupción de los jóvenes, la liberación de las mujeres, la migración del campo a la ciudad, la falta de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, jóvenes, esto es mi síntesis del capítulo de Hobson. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, escríbanme un correo o déjenme algún comentario.
Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.